Bueno, medios públicos es el tema nada más y nada menos, tema del que se viene hablando desde antes de que asumiera Macri, con gran expectativa de qué era lo que iba a pasar en los medios que pertenecen al Estado, pero que en muchos casos son tomados como suerte de trofeo del partido que gobierna, ¿no? Hasta ahora siempre han sido medios de gobierno, medios usados por los gobiernos de turno. Vamos a ver si cambia. Estamos recibiendo junto a Susanita Reynoso, que es la responsable de todo esto, como la culpable de todo esto, y Pablo Mendelevich, a dos de los protagonistas más dos de los cargos más calientes de la Argentina. No son el Ministerio de Hacienda, casi les diría que ni siquiera los Ministerios de Seguridad, porque estos muchachos tienen problemas mucho más complicados que son los medios públicos. Estamos hablando de Jorge Sigal. ¿Qué tal, Jorge? Hola, buen día, que es el secretario de Medios Públicos de la Nación. Ahora es hace muchos años lo conocemos los periodistas, porque es un periodista de larga trayectoria. Y Miguel Pereira, que es cineasta, hombre de la cultura desde hace muchos años, que va a estar a cargo de, ahora Susi nos explica bien cómo es, pero va a estar a cargo de Canal 7, de ATC y de Telam, las tres banderas, digamos, de los medios públicos nacionales, ¿no? ¿Cómo andan? No, Telam es una sociedad del Estado. Ajá. Y yo voy a presidir RTA Argentina, que es también una sociedad del Estado, y a cargo mío está Radio Nacional y todas las radios del interior del país, sí, y Canal 7. Todas las radios nacionales, sí, de las provincias. De las provincias, del interior, claro. Baile también, sí, importante. Sí. Bueno, muy gracias caliente por venir. Los lugares, ¿no? Sí, son lugares importantes, porque de alguna manera ahí se había instalado lo que nosotros llamamos el corazón de la propaganda, del sistema propagandístico del gobierno kirchnerista, ¿no? Y por lo tanto me parece que se produjo durante esta década, quizás en los últimos años con mayor ferocidad, se produjo una gran deformación de lo que debe ser un medio público, un poco lo que aclaraban ustedes en la introducción, ¿no es cierto? Medio público confundido con medio de gobierno. Esta siempre es la tentación que los gobiernos tienen, ¿no? De convertir a los medios en voceros de la propaganda partidaria, con el resultado normalmente nefasto que produce eso a la larga. Sí, en algún momento eso produce un efecto contrario, ¿no? Que la gente empieza a desconfiar de los medios que pertenecen al Estado, los identifica con el partido de gobierno, los identifica con la propaganda y por lo tanto dejan de ser creíbles. Así que de ahí se deriva un poquito cuál es el rol que tenemos que cumplir nosotros, que es nada más ni nada menos que volver a la normalidad, tratar de volver a la normalidad. En la Argentina eso es una tarea casi revolucionaria. Volver a la normalidad significa que los periodistas hagan periodismo, que los medios públicos no elijan a sus partícipes, digamos, a sus conductores, a sus columnistas, por su ideología, sino por su capacidad, por su calidad, que tengamos staff de periodistas y de conductores, tanto en la radio, en nuestro caso, como en la televisión pública, que sobre todo busquen el profesionalismo. Claro. Esa es nuestra obsesión, que sean buenos profesionales. Yo le quería preguntar a Miguel, estuve el otro día con Ana Gershenson en Radio Nacional y me contó que en las provincias hay 48 radios nacionales. Y yo le dije, no, son 24 provincias. Claro, ¿Cómo puede haber ¿cómo contaron mal? Por provincia. Y me dijo, sí, solamente en Mendoza tenemos 3. ¿Cómo se explica esto? No, bueno, también es que en una misma emisora tienen AM y FM. Ajá. ¿No? Eso en algunos casos hace que el número se duplique. ¿Sí? Pero que duplica personal, duplica administración, ¿no? No. La verdad que el cuerpo que trabaja en las radios del interior es bastante reducido. Hay algunas excepciones, como es la radio Córdoba, la de Mendoza, que vos nombras, que sí, es muchísimo más grande. Jujuy, por ejemplo, tiene 2 radios nacionales. Esta radio nacional, La Quiaca, pero que es muy pequeñita y que brinda, te diría yo, un servicio comunitario. Esto también hay que entender que las radios en el interior del país tienen sus particularidades. Bueno, ¿no? Pero ahí es muy importante lo que están señalando. ¿Para qué sirven los medios públicos? Me parece que es la primera pregunta, la pregunta esencial. ¿Sirven para algo? ¿Cuál es la función que tienen los medios públicos? En principio, los medios públicos tienen que reflejar a la sociedad argentina. Y tiene que ser... Hay países donde los medios públicos, la verdad empieza cuando lo dice el medio del Estado.
La noticia corre y cuando lo dice un medio del Estado es que eso se convirtió en verdad. Da la certeza. Eso en la Argentina no ha sucedido creo que nunca, pero se ha llegado creo al paroxismo, a la deformación en los últimos años, ¿no es cierto? Donde creo que hay incluso un debate pendiente. No es solo un problema que tuvo el Estado argentino, es un problema que también, yo acá hablo como periodista, hemos tenido los periodistas, nos hemos convertido, la mayoría de los periodistas, en comentaristas políticos, en el mejor de los casos y dándonos un poquito de corte, nos hemos convertido en analistas. Pero hemos ido también desplazando un poco la función del periodismo como servicio, como búsqueda de la verdad, como búsqueda de las verdades parciales, como búsqueda de una síntesis. Me parece que hay un gran desafío y nosotros vamos a tratar de cumplirlo a través de los medios del Estado argentino, ¿no? Nosotros hemos encontrado un panorama que yo les confieso que más allá de la posible corrupción que pueda haber habido, una de las cosas que más nos ha inquietado ha sido cierto desprecio por la cosa pública. Curiosamente, en nombre del Estado, se ha tratado muy mal al Estado argentino. Se trató muy mal al Estado argentino. Y esto da, recorriendo los medios, recorriendo la agencia TELAM, en mi caso tengo, bajo nuestra jurisdicción, tenemos RTA y la agencia TELAM, la agencia de noticias TELAM, uno se encuentra al recorrer los medios que ha sido muy abandonada la gente, que han sido muy abandonados los profesionales, que han sido años donde han sido desplazados por grupos de trabajo, de tareas, por patrullas perdidas, que han, por lo tanto, sustituido el profesionalismo. Eso es muy doloroso. Bueno, vos, Pablito Mendelevich, nos decía antes, hace un ratito, que una de las cosas que más notorias de este tiempo de descubrimiento, de redescubrimiento de lo público, es que hubo más despilfarro, que fue más grave el despilfarro que la corrupción. ¿Ustedes lo creen así a eso? Perdón, es una frase que se le atribuye hoy al presidente Macri. Efectivamente. Sí. Efectivamente. Bueno, no sé si en números habrá que verlo, todavía estamos en una etapa evaluativa. Lo que sí les puedo decir es que ha sido, para mí, por lo menos como experiencia, primera vez en la función pública, esta es la primera vez que tomo un cargo público, ha sido muy fuerte encontrar este estado de cosas, porque vuelvo a lo que decía antes. Si solo se tratara de negocios privados, de negocios para determinado grupo, bueno, uno diría qué barbaridad, ¿no? Es un gran problema que tiene la Argentina. Pero si a eso se le suma cierto desprecio por la propiedad del Estado, por la propiedad de la gente, uno le agrega una cuota de mediocridad muy grande, ¿no? Esto es lo que a mí más me sorprendió. ¿Por qué si uno puede hacer una cosa bien administrada, convocando a la gente que finalmente quiere trabajar? Es decir, la mayoría de la gente que está en un medio público, en un medio privado, lo que quiere hacer es desempeñarse con corrección, quiere digamos, desarrollarse, crecer, profundizar sus conocimientos. Esto ha sido abandonado durante estos años. El desprecio por la cosa pública incluye también el desprecio que vimos todos durante el gobierno kirchnerista por la profesión misma también. Digo, no sé qué les pasó a ustedes cuando empezaron a tomar contacto con muchos que habrán sido nombrados en el último tiempo y no se sabía qué hacían ahí adentro, pero otros grandes profesionales de años dentro de los medios públicos también. Y como esa avidez que tenemos los periodistas y amor por nuestro laburo, también fue como, digamos, muy aplastado, ¿no? Por el último gobierno. Sí, yo he contado algunas anécdotas. Por ejemplo, en la agencia TELAM conozco buenos profesionales que hace años que no escriben una nota y que esa nota vaya a la cablera. Es decir, notas que simplemente hacen un ejercicio práctico diario para cumplir con su tarea, ¿no? Y muchas de esas notas eran recibidas por funcionarios de la agencia y tiradas a un tacho de basura. Entonces el tipo venía todas las mañanas, escribía su nota, la entregaba y el jefe agarraba así y lo tiraba a la basura. Eso te destruye. Eso es, creo que una tortura que ni en Siberia, ¿no? Digo, esa es la cosa más denigrante que puede haber para una persona. Esto ha pasado mucho en los medios, ¿no? Es que ha sido reemplazada la profesión
por la idea del propagandista, del agitador, del tipo que está cumpliendo la militancia, que incluso habría que volver a discutir qué es la militancia, ¿no? ¿De qué se trata esa cosa, esa palabrita que se instaló durante estos años y que una vez se pregunta en qué consistía, ¿no? Si vivir de la plata del Estado, usar con discrecionalidad los medios del Estado es militar en política o pelear por una idea. Ahí tienen, Jorge, en la agencia Telam, que es una agencia de noticias, es un medio muy importante. Por ahí la gente no lo conoce porque es más de fabricación de noticias para los medios. Se decía que se había duplicado o triplicado el personal, sobre todo en el último tiempo. Ahí tienen un lío grande. ¿Qué van a hacer? Bueno, a mí no me gusta empezar, digamos, me parece que no hay que poner el carro delante de los caballos, ¿no? Es decir, a mí no me gusta hablar en principio del número, me gustaría primero hablar de la función de la agencia. Discutamos la función de la agencia y después discutamos la profesionalidad de la agencia Telam, porque esto que vos decías es gravísimo, que la gente no sepa que hay una agencia oficial de noticias que tiene casi efectivamente 1000 empleados, que tenía 450 más o menos cuando empezó el kirchnerismo, que en alguna época se hicieron trabajos de retiro voluntario. Mucha gente, por ejemplo, al principio de la década se había ido con retiro voluntario y volvió a la agencia, o sea que cobró el retiro voluntario y volvió a la agencia. Este tipo de cosas hay hoy en el Estado argentino. Esto me gustaría decirlo con claridad. Nosotros estamos pensando en, digamos, reconfigurar lo que queremos de la agencia antes de hablar del número, porque también en esto ha habido en los últimos tiempos una distorsión. Parece que nosotros lo único que nos interesa es dejar una planillita llena de números que cierren. Sí, los números tienen que cerrar, porque el Estado no tiene que perder plata, porque la plata le cuesta mucho a la gente, le cuesta mucho a la sociedad argentina conseguirla. Pero lo fundamental es, ¿para qué tenemos una agencia del Estado? Y vuelvo a una cuestión que me parece básica. Nosotros vamos a estar con la tarea cumplida cuando la gente concluya. Lo dijo Telam, es decir, es verdad.